Sección 7.6, cadenas. Se sabe desde el capítulo 1 que una cadena es una secuencia de caracteres, como por ejemplo un nombre, una dirección, una matrícula vehicular o una secuencia de caracteres sin sentido como los que están aquí mostrándose. Para esta situación, Java proporciona la clase string que les permite a ustedes usar y manipular cadenas. Como vamos a ver más adelante, esta clase string tiene varios constructores. Se puede revisar la documentación del API de Java para ver todos sus constructores. Pero Java permite declarar un objeto cadena de la misma forma como se declaran variables de tipo simple como int o char. Se debe recordar que string es una clase e inicia con letra mayúscula. La S está en mayúscula. Y por lo tanto, bueno, pues entonces ustedes podrían hacer una declaración como la que se muestra enseguida. Vamos a declarar una referencia de tipo string que va a tener este identificador nombre. Y enseguida, pues ustedes le podrían asignar a esta referencia pues una cadena, como se muestra aquí. Se le está indicando que la referencia nombre o este objeto cadena le queremos asignar pues esta cadena que bueno aquí la estamos que aquí se está anotando de manera literal o indicando de manera literal. Estaría llevando a cabo, pues bueno, con esto se estaría llevando a cabo la creación de un objeto, que es lo que vamos a comentar un poquito más adelante. Entonces, bueno, las dos líneas anteriores se pueden anotar en una sola instrucción, como, bueno, ya lo hemos visto cuando se manipulan los tipos simples de Java. Entonces, esto mismo se puede hacer para el caso de un objeto o referencia string y la asignación de la cadena. Bueno, sin embargo, se debe tener en cuenta que esta es una forma conveniente de declarar un objeto string sin llamar a su constructor. La razón de por qué existe esto es porque pues los diseñadores de Java se dieron cuenta que la creación de este tipo de objetos, de estas cadenas, era una tarea frecuente y por lo tanto decidieron hacer esta simplificación únicamente para esta clase. Y entonces, si en un momento dado quisiéramos hacer lo anterior utilizando un constructor de la clase string, pues entonces, bueno, tenemos la parte de la declaración y después está hecha la asignación del objeto que se está creando. Recuerda que para crear un objeto, bueno, se utiliza la palabra reservada new, seguida del constructor de esa clase. Recordar que los constructores de una clase reciben el mismo nombre que la clase, ¿verdad? Y bueno, se le pasa a ese constructor pues una cadena literal que es con la que va a crearse este objeto de cadena. Bueno, y como nos lo remarcan aquí, se debe ser consciente de que solo la clase string es la única clase que permite crear objetos nuevos usando el operador de asignación de esta forma. De esta forma se refiere a esta que tengo acá, ¿no? Porque de ahí en fuera, todas las demás clases, si ustedes van a crear un objeto, necesariamente van a requerir anotar la palabra reservada new junto con el constructor. Pero en esta licencia que se le da a la clase string, ustedes pueden hacer algo como esto. Pueden omitir tanto la palabra reservada new como el nombre del constructor. Pero eso solamente es permitido en la clase string. Bien. Veamos cómo se pueden obtener cadenas del teclado. Para obtener una cadena desde el teclado, pues puedes utilizar el método next de la clase scanner.
Sin embargo, cuando se hace esto, pues no se deben ingresar cadenas que incluyan espacios, ya que podría dar resultados inesperados. Y en la siguiente sección, bueno, vamos a ver la manera de cómo se resuelve esta restricción. Y para que podamos ver estos resultados inesperados a los que se hace mención en el párrafo anterior, bueno, está este método prueba string. Bueno, lo puedo mostrar aquí en las notas o lo podemos ver acá en el editor. Lo voy a poner acá en el editor. Bueno, esa era mi idea. Es que no sé dónde se quedó. Bueno, ok. Vamos a verlo acá en las notas. Entonces aquí, en esta clase prueba string, observamos, bueno, tiene un solo método, que es el método main, por lo tanto esta es una aplicación. Y en la línea 5 se declara una variable de tipo scanner llamada teclado, a la cual se le asigna pues un objeto scanner al constructor se le está pasando lo que es un objeto que identifica la entrada estándar, ¿no? En este caso es system_in. También se declara una variable de tipo string llamada nombre y una variable edad de tipo primitivo o de tipo simple entero. En la línea 8, bueno, se manda un mensaje solicitando el nombre y entonces ahí en la línea 9 podemos observar que se está utilizando el método next. Este es un método de la clase scanner, pero el cual para poderlo utilizar, bueno, se tiene que hacer a través de un objeto y el objeto pues en este caso es teclado. Entonces, bueno, el nombre que se haya ingresado se va a asignar a la variable nombre y posteriormente, bueno, hay otro mensaje donde se solicita lo que es la edad y después se utiliza el método nextInt. Decíamos que permite convertir lo que se haya ingresado desde el teclado en un entero, ¿sí? Y en caso de que la conversión sea exitosa, bueno, pues entonces el número entero es puesto en la variable edad. Ya en la línea 12, bueno, hay un salto de línea en la salida estándar. En la línea 13, bueno, se pone un mensaje, hola, con el nombre que fue ingresado, bueno, que se encuentra en la variable. Y después podemos ver aquí otro mensaje más, bueno, que dice cuando tenía tu edad, tenía, y luego aquí, en este caso, a la variable edad se le está sumando el valor de 1. Entonces, aquí para evitar que en un momento dado Java termine interpretando esto como una concatenación, se está anotando o se está poniendo dentro de paréntesis. De esta manera, entonces, bueno, como edad es un tipo entero por la declaración que se hizo en la línea 7 y el 1 también es un entero, entonces aquí se estaría haciendo una suma aritmética, ¿verdad? De dos valores, lo que tenga edad y esa constante, ¿no? 1. Pero también podemos ver que, al igual como sucedió en la línea 13, el operador de suma se está utilizando para concatenar esta cadena con la cadena que tiene nombre. Y también se está haciendo lo mismo en la línea 15, ¿verdad? Se está concatenando esta cadena literal junto con el resultado de esta expresión. Esta expresión, bueno, ya dijimos que se haya ingresado de edad, se le va a sumar 1. Y después de que se haya hecho esa concatenación, finalmente se va a concatenar esta otra cadena literal, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí entonces observamos, bueno, pues lo que se comenta aquí enseguida, que el operador de suma en esta clase prueba string, bueno, pues se está utilizando con dos funciones diferentes, ¿no? Uno para juntar cadenas, como habíamos dicho que sucede en la línea 13, o la otra que está sucediendo en la línea 16, que es lo que aquí observamos, ¿no? Y decíamos que esta expresión, para que termine evaluada aritméticamente, pues se debió de encerrar entre paréntesis, ¿verdad? De otra manera, si no, pues entonces lo que hubiera hecho en este caso, en el caso de que se hubieran omitido, pues nos hubiera aparecido esta cadena
en la pantalla, luego una cadena más que corresponde a la edad, luego una cadena más con el valor de 1. Y entonces ahí no, si no hubiéramos puesto los paréntesis, si alguien por ejemplo puso de edad 13, pues le estaría apareciendo, cuando tenía tu edad tenía 131 espacio años, ¿no? No es lo que se quiere que en vez de que diga 131 diga 14. Bueno, entonces haciendo la ejecución de este programa, que se llama, dijimos, prueba string. Entonces el programa Java prueba string me pide el nombre. Entonces si yo pongo aquí por ejemplo Juan y la edad pongo 13, pues ya, gracias a la línea 13 me manda un primer saludo, claro, antecedido de un salto de línea, y después me aparece otro mensaje, ¿no? En donde, bueno, vemos que al valor de 13 le está sumando 1 y por lo tanto aquí me estaría poniendo 14. Y como les decía, si no hubieran ustedes anotado los paréntesis ahí para la, bueno, para esa suma, pues entonces hubiera puesto, cuando tenía tu edad tenía 131 años, ¿no? Entonces, bueno, eso, por si después piensan que, o cuando estés haciendo algún código no sale lo que esperaba, bueno, posiblemente pueda ser que para alguna expresión que aritmética que tú tengas te hagan falta los paréntesis. Bueno, una ejecución más de este programa, nada más para ver aquello que se comentaba al principio, de que puede darnos resultados inesperados cuando se pide una cadena y esta lleva un espacio. Por ejemplo, si alguien pone aquí Juan Carlos y luego le presiona Enter, ya vemos aquí que en este caso pues ya no me alcanza a pedir la edad, ¿no? Aquí me manda, sí me pone el letrero, pero enseguida me manda una excepción. Y bueno, el mensaje de la excepción es porque hay una entrada que es incorrecta. Y la razón es que en el caso de cuando se hace se utiliza el método next, solamente, bueno, esta cadena Juan Carlos es dividida en pedazos o en tokens. Entonces, de acuerdo en este caso a los blancos o al espacio. Entonces, esta cadena, cuando es procesada por los métodos de la clase scanner, lo que está haciendo es obtener dos tokens, uno que es Juan y el otro que es Carlos. Y entonces, el primer toque, que en este caso es Juan, va a ser consumido por el método next, que está en la línea 9. Y en el buffer o en la memoria todavía queda pendiente este otro token. Entonces, cuando venga la siguiente llamada a un método para procesar entrada de la clase scanner, como es en este caso el método nextInt, entonces ese segundo token que todavía no ha sido procesado, que pues es Carlos, o bueno, la cadena Carlos, esa se estaría asignando o la estaría procesando el método nextInt. Y obviamente, bueno, pues de la palabra Carlos pues no se puede sacar un entero. Por esa razón genera esta excepción. Bueno, ¿qué alternativas tendríamos si no queremos modificar este programa para que pueda funcionar correctamente cuando pongamos Juan Carlos? Bueno, no estoy seguro, pero creo que podemos en un momento dado, cuando tu cadena lleva espacios, podemos encerrar la cadena entre comillas dobles. Y me parece ser que de esa forma se puede evitar que lo que acabamos de ingresar sea procesado como dos tokens y de esta manera sea visto como un solo token. Bueno, si no me funciona esa, hay otra forma. Ahorita la podemos intentar. Bueno, y le voy a poner eso. No, esta no sirve. Sigue haciendo la división. Déjame ver si hay otra más que me pueda servir. Podría decirle Juan y no sé si aquí me sirva este carácter. No,
tampoco. Pues no, no hay manera que podamos darle la vuelta para ingresar a Juan Carlos eh, sin que nos genere esta situación. Bueno, pues eso es parte también de lo que vamos a ver pues en esta plática. Entonces vamos a continuar por el momento. Bien. ¿Qué métodos tenemos para la clase string? Bueno, aquí en las notas se muestran algunos métodos que, pues bueno, a propuesta del creador de esta obra, de este libro, eh, pues le parecieron más interesantes y útiles. A lo mejor tú ya cuando revises la documentación de Java y dependiendo de lo que hagas, puede ser que en algún momento dado encuentres o agregues o quites algunos de los que aquí se comentan, ¿no? Entonces, bueno, nos los están proporcionando aquí en esta clase, este cuadro 7.2, que es el que se está aquí mostrando. Entonces, con esa información que tengo ahí, debería de ser suficiente, bueno, casi suficiente para yo poder utilizar, utilizar estos métodos o poderlos manejar. Y bueno, se termina esto de conocer o de redondear, pues haciendo algún programita, ¿no? Y es parte, bueno, pues también de lo que de lo que se va a revisar. Entonces, haciendo una revisión rápida, fíjate que tenemos un método, el primero que aquí está anotado, el método length. Esta palabra length ya la habíamos visto cuando queremos determinar cuál es el tamaño de un arreglo, si ustedes la recuerdan. Y allá, como propiedad, no lleva lo que son los paréntesis, ¿verdad? Acá todos los métodos que son usados en Java, obligatoriamente tienes que anotar los paréntesis, ¿no? Ya sea que le tengas que pasar algo o que no le tengas que pasar nada. En este caso, este método no le tienes que pasar nada, como podemos leer aquí en la tercera columna, que me informa cuáles son las entradas o qué es lo que hay que pasarle a este método, ¿no? Y entonces este método, de acuerdo a la descripción que está dada en la segunda columna, me va a devolver la longitud que tiene la cadena. Y por lo tanto, lo que estaría devolviendo pues es un dato de tipo int. Bueno, el método char.at, ya lo hemos comentado, bueno, ya lo hemos usado cuando hemos querido obtener un solo carácter cuando se está leyendo desde el teclado. Entonces, a este método ustedes le tienen que pasar un entero que básicamente pues, nos estaría diciendo cuál es el carácter que nos interesa en alguna posición de la cadena, no olvidando que ese entero que se le está pasando es un índice que inicia en 0, al igual pues que sucede con los índices en los arreglos que arrancan en 0. En este caso, para una cadena, este índice también empieza en 0 y estaría devolviendo pues el carácter que está en la posición que ustedes le indiquen, ¿verdad? Entonces hay que suministrarle a este método un entero y les estaría devolviendo un tipo char. El método substring, bueno, tendría que darle a ustedes dos enteros, int, digamos m y n, y les va a devolver una copia o va a extraer un pedazo de la cadena iniciando en m y terminando en n-1. Fíjate, aquí, ojo, tú le pones n, pero va a extraer hasta n-1, ¿sí? Y bueno, y lo que te estaría devolviendo este método es otra cadena, es decir, un objeto string. El método concat, pues hace en este caso es equivalente a lo que hacemos con el operador de suma con cadena. Le tendrán que pasar ustedes una cadena, algo string, y va a devolver una cadena nueva con la cadena que le fue enviada unida al final de la cadena original. Entonces, ustedes ya tienen un objeto cadena, vamos a decir, por ejemplo, gato, y llamas al método concat con ese objeto que tiene la cadena gato
y le pasas, por ejemplo, la cadena feliz, entonces estaría devolviendo un objeto string que tendría como contenido gato feliz, pensando que, bueno, le mandaron también el espacio. Bueno, hay otros métodos y bueno, de estos vamos a ver algunos durante el curso y el siguiente semestre. Vamos a tener algunos métodos que empiezan con este prefijo to y son métodos que permiten convertir. Entonces, en el caso particular de este método toUpperCase, les va a devolver a ustedes una copia en mayúsculas de la cadena original. ¿Qué es lo que le tienes que pasar a este método? No le tienes que pasar nada y, como dijimos, te va a devolver un objeto string. De la misma manera funciona de manera similar el método toLowerCase, nada más que este te estaría dando la copia en minúsculas de la cadena original y este método no hay que pasarle nada y te devuelve una cadena. Y también tenemos, bueno, por acá otros métodos más, como el método compleTo. Bueno, de este vamos a ver un ejemplo. Hay que pasarle una cadena y la va a comparar con la cadena del objeto con el cual se está haciendo la llamada de este método. Y en el caso de que las cadenas sean idénticas, entonces este método va a devolverte un 0, bueno, un entero 0, y te estaría dando un número negativo en caso de que la cadena del objeto, o sea, con la que se está haciendo la llamada del método compleTo, se encuentra antes que la pasada en el alfabeto. Imagina que los ordenas lexicográficamente como aparecen en el diccionario y entonces si cuando tú haces la llamada de este método, ese objeto se encuentra antes que la cadena que le estás pasando, te estaría dando un valor negativo. Y caso contrario, si está adelante respecto al objeto que le estás pasando, te daría un valor positivo. Bueno, el método equals es un método que se utiliza para comparar, en este caso, dos cadenas. Aquí es importante que nos fijemos en esta parte. Todo lo que son objetos generalmente se van a terminar comparando con un método que tiene este nombre, el método equals. Para comparar objetos no se debe de utilizar, bueno, se puede utilizar, pero no se debería de utilizar el igual igual. El igual igual lo podemos utilizar para ver si son iguales, cuando tenemos tipos primitivos. Es decir, tienes dos int, ese lo puedes utilizar el doble igual, ¿sí? Pero en el caso de objetos, el método que debes de utilizar es equals. Bueno, y entonces le van a pasar a ustedes un objeto y va a comparar este con otro objeto y te estaría devolviendo true en caso de que sean idénticos y false caso contrario. Estos pues claramente son valores booleanos. Este es un método especial para la clase string que es equals_ignore_case y también funciona de manera parecida al método anterior, con la salvedad de que este no es sensible a mayúsculas y minúsculas. Es decir, si tú quieres comparar una cadena contra otra, no tomando en cuenta las mayúsculas y las minúsculas, entonces el método que debes de utilizar es equals_ignore_case. Bueno, también puedes revisar si una cadena inicia con un objeto string que tú le pases, y en este caso pues, el método es startsWith, y en caso de que si empiece la cadena, bueno, el objeto con el que estás llamando este método, si empiece con el objeto string que le estás pasando, entonces te devolvería true. Caso contrario, te devolvería false. Entonces, esto que te está devolviendo pues, es un valor booleano. Y el método endsWith hace una función similar, nada más que en vez de revisar que la cadena original empieza con otra cadena, en este caso se revisa si la cadena original termina con otra cadena, con la cadena que le estás pasando. Entonces, bueno, y otro método
método es el método trim, al cual no le pasas nada, y lo que hace es que te quita, bueno, te va a devolver una nueva cadena en donde se han quitado los espacios que están al inicio y al final de del objeto cadena con el cual se hizo la llamada al método trim. Imagínate que, no sé, por ejemplo, recuperases una cadena que está centrada y ya no quieres que esa cadena esté centrada, pues entonces podrías utilizar este método trim para obtener una nueva cadena y de esa manera pues estarías quitando los espacios. Hay que observar que, bueno, de todos estos métodos, en aquellos que te devuelven algún objeto string, como trim, o to uppercase, o to lowercase, o concat, o substring, no modifican al objeto cadena con el cual se está haciendo la llamada. Te generan un nuevo objeto cadena en esa situación. En otras palabras, bueno, eso lo vamos a ver ya en el segundo semestre, pero les adelanto que los objetos cadena son objetos inmutables. Eso quiere decir que no se pueden modificar. Por esa razón es que el uso de estos métodos que te van a devolver cadenas están creando nuevas cadenas y la cadena, bueno, y el objeto cadena original, ese se mantiene o se preserva, no se modifica. Bueno, en este listado, en el 7.4, bueno, se utilizan varios de los métodos listados previamente. Y bueno, pues vamos a tratar, deja ver si ahora sí lo puedo mostrar acá. Revisar cadena. No sé dónde se quedó. Métodos string. ¿Cómo le hago para moverme más para allá? A ver, Window. Show Previous Tab. Así, mira. No, creo que era al revés. Window. Bueno. Nada más me permite cargar 8. Ya no supe cuántos abrí. Vaya. Bueno. Ok, lo tendré que probar acá. O revisar acá. Bien, ¿qué se hace? Bueno, en la línea 5, bueno, esto ya lo hemos comentado. En la línea 7 se declara algo de tipo string con el nombre str. Y luego en la línea 9 se manda un mensaje a la pantalla para solicitarle al usuario que ingrese una cadena sin espacios. En la línea 10 se utiliza el método next para leer esa cadena y sea asignada a la variable str. Después, bueno, se muestra el tamaño de la cadena. Entonces, bueno, pues aquí hay una cadena literal a la cual se le está concatenando usando el objeto str. Se está llamando el método length, ¿sí? Entonces, bueno, hay que observar entonces que el método length, para que tú lo puedas utilizar, requieres tener una cadena o un objeto cadena, ¿no? Después se extrae el carácter que está en la posición 3. Bueno, este va a funcionar siempre y cuando tengas una cadena que tiene al menos un tamaño de 3. De otra manera, cuando se haga la llamada aquí del método char.at, pasándole este valor índice de 2, estaría generando un error. De otra forma, si tiene un tamaño igual, bueno, mayor que 3 o igual a 3, pues estaría obteniendo el tercer carácter. Bueno, después enseguida aquí se extrae la cadena que está entre las posiciones 2 a 4. Entonces, eso, bueno, aquí se le está indicando la posición 2, pues esa corresponde con, esto ya me mandó a volar. La posición 2 corresponde con lo que pues es el índice 1 y recuerda que cuando se utiliza el método substring tenemos que darle un valor extra porque la lectura llega hasta el valor que tú le indicas menos 1, ¿verdad?
y por esa razón, pues entonces se tiene que hacer esta parte, ¿verdad? Bueno, considerar este 4, ¿no? Entonces no es que aquí vaya a extraer 5 caracteres, aquí estaría extrayendo solamente 2, 3, 4, 3 caracteres, ¿verdad? Bueno, y también se hace por acá una concatenación, bueno, en ese código, aquí lo podemos ver. Entonces, a la cadena que en un momento dado, bueno, lo que tenga str, se le va a pegar al final esto que dice aquí. Y después, bueno, pues también se muestra la cadena en mayúsculas y para eso se llama el método toUpperCase con el objeto str y de igual manera se hace para el método toLowerCase. Entonces, cuando ejecutamos esta clase, que es métodos string, entonces pide una cadena sin espacios. Podríamos poner, por ejemplo, esta ArrayList. Voy a poner cualquier otra cosa, ¿no? Y bueno, pues me dice que el tamaño de la cadena es 9. Si vemos aquí que es 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Está correcto. El carácter que está en la tercera posición, bueno, es una R, como lo podemos ver. Los caracteres que están entre la posición 2 y 4, entonces 2 y 4 serían estos 3 caracteres, como lo habíamos comentado. Y después teníamos una concatenación, ¿no? Que era ArrayList con una cadena literal. Aquí lo podemos ver. Después, bueno, se obtiene una nueva cadena que tiene puras mayúsculas utilizando el método toUpperCase. Y después se repite lo anterior para obtener una cadena nueva con minúsculas, ¿no? Y para eso se usó el método toLowerCase. Bueno, bien, pues ya vemos entonces adelantado que cuando ustedes van a comparar dos objetos, en particular, en general, si van a hacer en este caso string, entonces la manera de llevarlo a cabo es mediante el método equals. No deben de usar ustedes el operador de igualdad. Dijimos que lo vamos a dejar para comparar tipos primitivos solamente. Y entonces, si ustedes han declarado dos cadenas, digamos una que se llame primera cadena y otra que es segunda cadena, podríamos hacer una comparación para alguna sentencia como el if, que es una estructura de selección, como se muestra aquí, ¿no? Y entonces, aquí en esta estructura de selección se va a revisar si lo que es el objeto primera cadena es igual al objeto cadena llamado segunda cadena. Entonces, en el caso de que sean iguales, recuerda que este método equals sí es sensible a uso de mayúsculas y minúsculas. Entonces, si son iguales, pues algo vas a hacer aquí, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué podría ser aquí? Bueno, pues a lo mejor, no sé, esta estructura de selección se está utilizando para poderle dar información de acuerdo a pensando que a lo mejor una de estas es una contraseña y la otra es la que metió el usuario. Entonces, bueno, podría usarse una estructura de selección de esa manera. Bueno, como señala aquí, un error común hecho por los programadores que empiezan, incluso ya también en algunos veteranos, es emplear el operador de igualdad, el igual, para comparar cadenas, y no haciéndolo mediante el método equals. Bueno, dice que no les va a dar a ustedes un error de compilación, es decir, el código se va a compilar sin ningún problema, pero no les estará dando el resultado esperado. Porque lo que se estaría revisando es si los objetos ocupan el mismo espacio de direcciones en memoria. Es decir, si a ti por error se te fue esto, lo que tú realmente estás revisando es si ambos objetos tienen las mismas direcciones de memoria, ¿no? Y no estaría comparando pues lo que son los contenidos o el valor que tienen en este caso estas cadenas, ¿no? Bueno, se comenta aquí que, bueno, pues un objeto string también ustedes lo
pueden utilizar con una sentencia switch. Anteriormente, bueno, pues esto nada más se podía, bueno, switch se podía utilizar con tipos primitivos, pero ya también es posible utilizarlo con switch. De esta manera, bueno, se podría ver si una cadena es igual a uno de varios posibles cadenas, ¿no? Entonces, en este programa, revisar cadena con switch, creo que ese sí lo tengo por aquí, ese sí está. Bueno, lo que podemos observar así rápidamente es que, bueno, en la línea 5 tenemos lo que ponemos para todos aquellos programas que soliciten algo al usuario para que puedan funcionar. Y en la línea 6, bueno, se declaró un objeto de tipo string llamado, bueno, una referencia a una variable de tipo string llamada símbolo. Y en la línea 8, bueno, se manda un mensaje: ingresar símbolo, cuadrado, círculo, triángulo. Esto me recordó la serie esta de Netflix que se llama ¿qué? El juego del calamar. Bueno, y entonces pues el usuario tendría que escribir alguna palabra como estas. Quizás, bueno, ya en una versión más adelante, pues a lo mejor dibujamos un cuadrado, un círculo y un triángulo, ¿no? Bueno, entonces se lee esa cadena y ya después aquí vemos, bueno, que se está utilizando ese objeto string identificado por la variable símbolo en esta sentencia switch. Recuerda que esta estructura de selección switch permite revisar si esta variable es igual a esta literal, y en caso de que falle se revisa si es igual a esta literal, y estas literales en este caso son cadenas, o a esta otra cadena, ¿verdad? Y bueno, para el caso de que el usuario ingrese la palabra cuadrado, bueno, pues simplemente ahí se manda el mensaje a atacar y bueno, tenemos un break para que ya no se sigan ejecutando las sentencias que están después, que serían estas otras salidas, ¿no? Para eso tiene puesto el break. Recuerda que esta estructura de selección switch es una que requiere, para que tenga el funcionamiento esperado, a menos que así se desee, en la que se tiene que utilizar la sentencia break, ¿no? Para salir del switch, ¿sí? Y en caso, bueno, de que, bueno, ya dependiendo de lo que se haya ingresado, pues aparecerá el mensaje correspondiente. Decíamos para cuadrado atacar, para círculo bloquear, para triángulo brincar, y en caso de que lo que está ahí en esta referencia símbolo, pues no sea ninguna de esas tres, pues entonces tenemos el default y nos estaría mostrando pues este mensaje, ¿verdad? Opción no válida. Bien, entonces al ejecutar ahora ese programa, que es el revisar cadena con switch, pues bueno, me pide que pongamos un símbolo. Entonces voy a escribir cuadrado y le voy a dar enter y ya me dice atacar, ¿verdad? En el caso de que hubiera puesto, por ejemplo, cuadrado y le doy enter, pues me dice opción no válida. Bueno, ok. Aquí la pregunta es, ¿qué podrías tú hacer para que el usuario, si en un momento dado escribe, por ejemplo, como lo hice yo al final, cuadrado con mayúsculas, me diga atacar? Es decir, que lo hagamos insensible la revisión a mayúsculas y minúsculas, o a lo que es pues la capitalización. Bueno, a lo mejor alguien podría pensar así de entrada, decir, bueno, pues para que me funcione, pues le pongo aquí otro case y ya le escribo ahora con mayúsculas, ¿no? Y podría ser. Pero eso después también lo llevaría a que tuviera que decir, bueno, ¿y qué tal que la que me puso mayúscula fue la C y las otras me las dejó con minúsculas? Oh, perfecto. Ah, pero entonces, pudo ser que entonces me pusiera la U con mayúscula
y la C con minúscula, y bueno, o sea, podríamos tener ahí varias combinaciones de mayúsculas y minúsculas, y anotarlas todas, pues simplemente, pues esto sería un verdadero problema, ¿no? Si alguien cuenta cuántos casos diferentes tendríamos nada más para cuadrado, en donde no tomemos en cuenta la capital, bueno, el uso de mayúsculas o minúsculas, pues se podría dar cuenta que estamos hablando de que la cantidad de casos que tendría que anotar, pues es 2 a la 8. Y 2 a la 8, si las cuentas no me fallan, es algo así como 256. Entonces, bueno, esta opción, pues como que no es muy, no es muy buena. ¿Qué otra opción podrías tener eh, para que esto pudiera funcionar? Bueno, la otra opción que tienes es que ya habíamos comentado que hay métodos dentro de la clase Scanner que te permiten convertir a mayúsculas o minúsculas. Entonces, pues podrías tú quizás convertirlo a minúsculas o mayúsculas, lo que tú gustes, y de esa manera pues ya no tendrías que estar considerando tantos casos, ¿no? Entonces, quizás después de que hayas recuperado, bueno, de que hayas asignado, entonces podrías poner algo así como esto. Podrías poner al símbolo, le voy a asignar lo que me devuelva la llamada del método. Aquí está en minúsculas, entonces sería to lowercase, por ejemplo así, ¿sí? De esta manera. Y entonces lo que estamos haciendo es la cadena que tiene símbolo, vamos a obtener una nueva cadena que estará en minúsculas y la vamos a asignar ahora a la variable símbolo. ¿Sí? Esto es lo que se puede hacer. Por supuesto que estas dos líneas, Java permite que en un momento dado tú las resumas o las simplifiques en una sola y que anotes que a símbolo, primeramente con el objeto teclado llamo al método next y después de utilizar el método next de la clase scanner que me estaría ya devolviendo una cadena, entonces utilizo el método toLowerCase. Entonces es habitual cuando ya uno está codificando, pues hacer cosas como esta. Digo, pero bueno, aquí se lo separé para que quedara un poco más clara la idea, ¿no? Entonces, bueno, si dejamos nuestro código de esta manera, entonces, cuando ustedes compilen de nueva cuenta el programa, porque le hice un cambio, entonces ahora revisar cadena con switch.java, al momento de que yo lo ejecute, yo ponga Java revisar cadena con switch, entonces si ahora decido escribir cuadrado con mayúsculas, ya me dice atacar. Si decido escribir, por ejemplo, con una combinación, cuadrado, así, también me va a decir atacar. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya no estoy procesando la cadena que fue ingresada desde el teclado, sino que estoy procesando una cadena que fue modificada a partir de la que se ingresó desde el teclado, que es una cadena pues que fue convertida a minúsculas, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la manera como este método, el toLowerCase, nos puede ayudar a simplificar la codificación en algún código que tengamos, ¿no? Entonces, bueno, eso ténganlo presente cuando estén escribiendo o estén haciendo algún tipo de validación en su código, ¿no? Bueno, voy a dejar esto como estaba originalmente. Creo que era así. Y pues vamos a continuar con el material. Bueno, entonces ya hablamos de la comparación y déjenme ver qué más tengo por acá. También de la clase string ya también habíamos comentado bueno, cuando vimos el resumen de los métodos que están disponibles. Está este método compareTo, que también
lo podemos utilizar para poder establecer un orden en el caso de las cadenas. En este caso, pues es un orden lexicográfico. Digamos que este método compare-to nos estaría dando la funcionalidad o nos permitiría tener la funcionalidad de lo que son los operadores de comparación. Bueno, nada más que ahí, digamos, de manera indirecta, pero digamos que sería como el equivalente a los estos operadores de comparación, el menor que, el mayor que, etcétera, ¿no? Bueno, de este método compare to, allá en el cuadro 7.2, es necesario que ustedes le suministren o le pasen una cadena. Y entonces, si, bueno, podría ser aquí mi cadena. Y entonces estaría comparando bueno, estaría haciendo la comparación del objeto con el cual se está llamando este método con lo que se le está pasando, ¿no? Y en caso de que las dos cadenas sean idénticas, entonces estaría dándoles el valor de 0. Cuando te devuelve un 0, significa que ambas cadenas son iguales. Te daría un número negativo en caso de que la cadena original viene antes que la cadena pasada en el alfabeto. Es decir, en ese caso te daría un número negativo si la cadena original del objeto está antes en el diccionario que la cadena que le estás pasando. Por ejemplo, si la cadena del objeto fuera Ana y tú le pasas la cadena Beto, entonces en ese caso te estaría dando un valor negativo. Y sería un valor positivo si viene después, o lo contrario, ¿no? Bueno, para darnos aquí una idea, entonces este programa, Comparación Cadenas, bueno, nos muestra el uso del método CompareTo. Para eso, bueno, en la línea 5 hacemos lo que se requiere para poder procesar la entrada desde el teclado. Se declaran dos objetos string, cadena 1 y cadena 2, y una variable entera de tipo primitivo int llamada comparación. Enseguida se le solicita al usuario que pues, ingrese una primera cadena y la primera cadena es asignada a cadena 1 y después se le solicita otra que es puesta en cadena 2. Después, utilizando cadena 1, ese es un objeto string, bueno, también cadena 2. Entonces, usando el objeto cadena 1, se llama el método compareTo, que se le estaría pasando cadena 2. Entonces, bueno, ya decíamos, este método compareTo te devuelve un entero y, bueno, aquí lo único que en el código siguiente, bueno, se quiere poner un mensaje o letrero de cómo se encuentra una cadena respecto de otra, ¿no? Entonces, en el caso de que de que comparación sea menor que 0 o sea negativa, bueno, ya se dice entonces que cadena 1 viene antes que cadena 2 en el alfabeto. En caso de que sea mayor, bueno, por lo tanto, mayor que 0, entonces comparación pues tiene un valor positivo y para esa situación, bueno, se dice entonces que cadena 1 viene después, o está después de cadena 2 en el alfabeto. Y si no se cumplió ninguna de las dos, pues entonces eso significa que es igual. Fíjate que aquí, para esta parte, no es necesario que tú le pongas else if comparación igual a 0. Basta simplemente con que pongamos esto, ¿no? Si no fue esto ni fue esto, pues necesariamente tiene que ser esto, que es que haya sido igual a 0, ¿no? Bueno, entonces al ejecutar este programita, comparación cadenas, bueno, aquí lo voy a hacer. Podría ingresar una cadena, fuera por ejemplo Ana y otra cadena Beto. Entonces, bueno, dice Ana viene antes que Beto en el alfabeto, ¿no? Por supuesto que, bueno, este método es sensible al uso de mayúsculas y minúsculas. Entonces, si yo el método compareTo, si yo ejecuto esto y pongo, por ejemplo, Ana, luego pongo Beto, o así,
fíjate que lo que me dice aquí, que Ana viene después de Beto en el alfabeto. Tú dirás, ah, caray, pues ¿cómo está eso? Bueno, lo que sucede es que en este ordenamiento lexicográfico, primero aparecen las mayúsculas y después aparecen las minúsculas. Por esas razones que eh, aquí me dice esto, ¿no? Que Ana viene después de Beto. Eh, aquí les hago otra vez la pregunta. ¿Y qué tendrías tú que hacer para el caso de que quieras que sea insensible a la capitalización? ¿Qué tendrías que hacer? ¿Ocuparías otro método compare tú que sea insensible a mayúsculas y minúsculas? No. Todo lo que tendrías que hacer sería, pues, convierte las dos cadenas, ya sea mayúsculas o minúsculas, y con eso quedaría resuelto, ¿verdad? Bueno, voy a llevar a cabo una ejecución más. Voy a poner ahora primeramente Beto y después voy a poner Ana. Y sí, me dice bien. Beto viene después de Ana en el alfabeto, ¿no? Y podríamos suministrar dos cadenas iguales. Por ejemplo, dos Anas. Y me dice entonces que las cadenas son idénticas, ¿no? Entonces, pues de esta manera podríamos en un momento dado pues establecer bueno, se podría utilizando este método COPERTU establecer o manejar el orden lexicográfico de cadenas, ¿no? Bueno, ok. ¿Qué hacemos si queremos ingresar cadenas con espacios? Bueno, eh, pues ya decíamos cuál es el problema que tiene en este caso Next, cuando ustedes le ponen espacios, y es que antes de que se haga el procesamiento, o bueno, parte del procesamiento que hacen estos métodos de conversión de la clase Scanner, van a dividir lo que se haya ingresado en tokens o en pedazos, de acuerdo a los espacios. Entonces, con ese espacio que se está poniendo, pues entonces eso me estaría generando, por ejemplo, si pones tú la cadena Hola Mundo, entonces hay un primer token que en este caso es Hola y hay otro token que en este caso es Mundo. Entonces, cuando tú utilizas bueno, Next, pues lo único que se está consumiendo es un token, y el otro pues queda ahí pendiente para que en el caso de que venga tengas bueno, se utiliza otro método de la clase Scanner, ese sea suministrado a ese otro, a ese otro, bueno, al siguiente método de la clase Scanner que se esté usando. Bueno, una opción en el caso de que ustedes quieran ingresar una cadena que tiene espacios es utilizar el método NextLine. NextLine, que es un método de la clase Scanner. Pero en el caso de que utilices NextLine, es que si tú lo usas después de un NextInt o NextDouble, entonces hay que consumir el salto de línea. Bueno, no sé si es... Sí, el salto de línea o el espacio que dejan los métodos... bueno, el salto de línea, es cierto, es el salto de línea que dejan pendiente los métodos anteriores usando NextLine. Porque si no, de otra manera, ese salto de línea sería consumido por el método NextLine y ya no te daría oportunidad de recuperar bueno, de leer una cadena bueno, de leer una cadena, ¿no? Entonces, bueno, está este listado acá bueno, el método, bueno, esta clase usó NextLine y aquí lo podemos, bueno, aquí está el código. Entonces, bueno, bueno, está declarado un tipo primitivo double llamado D, lo mismo para un tipo int llamado I, para un objeto string S. Y bueno, esta línea ya es muy famosa. En la línea 10 se le solicita que meta un número real, y bueno, ahí se llama el método nextDouble, luego se pide un entero y se llama el método nextInt, obviamente con el objeto teclado. Se solicita que se ingrese una cadena, y bueno, este es el truco que se está haciendo para que no pase, no se quede colgado ese salto de línea
que fue dejado pendiente de la llamada del método nextInt. Lo voy a comentar en bueno, lo voy a dejar ahorita como está. Y enseguida, bueno, ya se pide que se lea una línea. Y bueno, ya en las líneas de la 17 a la 21, bueno, se hace una salida a pantalla con los datos que fueron ingresados, ¿no? Entonces, si ustedes ejecutan este código, que es el uso nextLine, veamos qué pasa. Un número real, por ejemplo, 2.3, un número entero, 4, una cadena. Hola mundo. Y pues ahí lo vemos, ¿no? Todo funciona bien. Ahora, voy a comentar la línea 15, que es la que tiene aquí el comentario de que está consumiendo el salto de línea que fue dejado por nextInt. Lo voy a comentar para que ya no se ejecute ahora que lo compile. Entonces, lo guardo y ahora voy a proceder a compilarlo. Aquí, bueno, nada más me voy a faltar una C para poderlo compilar. Y ahora voy a volverlo a ejecutar. Entonces, número real, 2.3. Número entero, 4. Y enseguida esperaría yo que me pida una cadena. Cuando le doy Enter, pues aquí vemos que, y mi cadena que me iba a pedir, sí me apareció el letrero, pero no me dio chance de meter nada. Uy, pues ya alguien que no haya visto esto, pues pensaría que pues esto no funciona. Bueno, pues no está funcionando correctamente porque pues, se quedó un salto de línea del método nextInt que estaba acá en la línea 13 que no fue consumido. ¿Y cómo lo consumimos para que después no me haga no me haga quedar en ridículo? Bueno, pues lo que habíamos dicho es, hay que tener una sentencia como la que está en la línea 15 para que sea consumido antes de utilizar esto. Otra opción sería, bueno, si no quieres utilizar dos nextLine, una sería pues que primeramente pidas la cadena y ya después pides el número real y el número entero, ¿no? Eso podría ser. Pero a veces no podemos cambiar ese orden y bueno, en esa situación pues acuérdate de esta parte, ¿no? Bueno, entonces, pues eso fue lo que hicimos y pues con eso terminamos entonces esta plática.